Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva explicación acerca de la materia de organización y planificación escolar. Mi nombre es Yulisbeth Lucas Bacusoy, del 4.1 de la carrera de Educación Básica. Iniciamos con la unidad número 1, que es el rol de la planificación y la gestión, en el cual el resultado de aprendizaje es identificar los desafíos de la planificación y la gestión educativa de los centros educativos, con la ayuda de estudios, prospectivos e informes de organismos internacionales y nacionales. En el 1.1 veremos el encuadre de diagnóstico, en el 1.2 la organización escolar y cultura empírica de la escuela. En tal caso veremos la escuela como hecho cultural y la escuela como la realidad empírica, en el cual vamos a definir toda la relación entre planificación y gestión. En el 1.3 veremos la planificación educativa, una sinopsis histórica, en el cual vamos a sintetizar características relevantes de la planificación estratégica en la educación. Y el 1.4, la organización y cultura material de la escuela, en este caso, los espacios, el tiempo, el orden y disciplina. También los agentes y programas curriculares y los contextos sociofamiliares. En tal caso, vamos a socializar los contenidos que componen la historia y la memoria educativa y sus entornos en relación de qué, entre los sujetos que incluyen sus narratorios de vida, de la experiencia y de la familia. Vamos a iniciar. Vemos tres conceptos. En este caso está la organización escolar, la planificación escolar y la gestión escolar. Términos que veremos más adelante, pero vamos a hablar de cada uno de ellos debido a la explicación de varios autores. En este caso, la organización escolar, según Alcántara en 1912, que está citado por Lorenzo en 1996, la organización de las escuelas es la buena disposición de los elementos necesarios. ¿Para qué? Para educar o instruir a los niños. Eso es lo que dice Alcántara. Ballesteros, en 1935, mencionan que la organización escolar trata de someter la actividad multiforme de la escuela a normas para lograr que todos los elementos que en ella intervienen contribuyan al mejor cumplimiento de su alta función educativa y social. Eso nos menciona Ballesteros. Por último, tenemos la organización escolar. Tiene por objeto proporcionar normas para armonizar ambientes, locales, instrumentos, material y personas en un proceso secuencial y convergente, a fin de que la orientación pedagógica y la didáctica sean eficaces. Esto lo menciona Fernández Huerta en el año de 1973. Bueno, cabe entender que estos tres autores mencionan que la organización significa establecer una secuencia en la que deben realizarse varias actividades de acuerdo a nuestras posibilidades, esas circunstancias y también experiencias. Para la organización adecuada, debes tener tiempo y también tener en cuenta varias operaciones, como que determinar cuáles son las tareas que tienen más significación personal. También calcular el orden y el tiempo que dedicarás a esas actividades. Confeccionar tu plan de trabajo y sobre todo controlar el cumplimiento de lo planificado. De esto se trata la organización. Por otro lado, tenemos la planificación escolar. La planificación escolar, según Alvarado, Cedeño y Beitía García, en el año de 1999, refieren que la planificación escolar es una herramienta técnica para la toma de decisiones, que tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo. Por otro lado, tenemos que la planificación escolar es un proceso donde se establecen objetivos y escogen los medios antes de emprender una acción y sobre todo tomar decisiones. En este caso, Goldstein en el año de 1998 y Agdon, citado en Barriga en 2009. En tal caso, otra definición de planificación escolar tenemos que comporta el establecimiento de objetivos y la decisión sobre las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. Es previa a las otras funciones de dirección, en el que es imposible organizar, gestionar y controlar con eficacia
sin unos planes adecuados. Esto lo menciona Gorostegui en el año de 1994. ¿Qué mencionan estos autores? Que planificar es ese proceso que define a las actividades que vamos a realizar. ¿Para qué? Para lograr lo que se ha propuesto y prever o anticipar las consecuencias que ocasionan a no realizarlas. Por lo tanto, sería oportuno preguntarte a veces, ¿cuáles son mis propósitos? ¿Qué tengo que hacer para lograrlos? ¿Qué consecuencias me traería no lograrlos? Todas estas preguntas se llevan a cabo en una planificación escolar. Tenemos dos definiciones de los autores en el que mencionan que la gestión escolar aparece como forma de política educativa y como una estrategia ¿para qué? Para mejorar la calidad de la educación. Este plan afirma que para elevar la calidad de la educación es necesario que las escuelas o un marco de gestión permita un adecuado equilibrio de márgenes de autonomía, participación de la comunidad y regulación normativa. Esto lo menciona García, 2006, en la página 75. Por otro lado, Botero, en el año de 2009, la página 4, la acepción de esta gestión educativa está estrechamente relacionada con el concepto convencional de gestión administrativa y se le define como un conjunto de procesos, de forma de decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y su evaluación. Sin embargo, en esta definición no nos permite del todo definir si había la gestión a nivel de creación de políticas educativas o a nivel de gestión en un centro educativo. Bueno, estos dos autores en la gestión escolar mencionan que esta gestión es un proceso, ya sea sistemático, que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y sobre todo en proyectos, con el fin de qué? De enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, conservando siempre esa autonomía institucional. ¿Para qué? Para así responder de una manera más acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 1.2 acerca de la organización escolar y cultura empírica de la escuela. Hablaremos sobre la escuela como hecho cultural. Sabemos que la organización escolar se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores incluidos de manera especial de los humanos, proporcionando normas para armonizar ambientes, locales, instrumentos, materiales y personas en un proceso secuencial, a fin de que esta orientación pedagógica y didáctica sean eficaces. Porque estamos hablando de qué? De un sistema que, como todos los demás, en la dirección tiene una base objetiva y una concreción subjetiva. En tal caso, la institución educativa sirve a la sociedad, ya que establece y retribuye a ella un egreso de acuerdo con expectativas y necesidades de manera que reproduzca el modelo social, enriquecido por la praxis y permita así un ciclo continuo y progresivo, su transformación y sobre todo avance. En tal caso, siempre se ha establecido un proceso cultural en el que se han ido acumulando e integrando diferentes o sucesivos enfoques relacionados con referentes históricos, intersectados procedentes de la política educacional, la teoría de la educación, la teoría del cambio, la teoría de la organización, la teoría de la gestión, a las que se podrían añadirse las teorías didácticas de la dirección científica del trabajo. El éxito del trabajo de dirección de la institución educativa está determinado ¿por qué? Por el grado de organización alcanzado de él. Es decir, que la organización constituye el aspecto más visible del proceso de dirección. Una adecuada planificación organizada en ejecución y control de las actividades de la institución resulta esencial. ¿Para qué? Para la formación y el desarrollo de esas habilidades, de esos hábitos y sobre todo actitudes y valores que se verán en la institución educativa. Tenemos la escuela como realidad empírica. Sabemos que como escuela hay una organización en cada institución. En este caso se debe tener en cuenta o se debe atender que la organización de esto es los principios generales de la educación, de la dirección y los objetivos estatales elaborados anualmente.
se debe cumplir también. El diagnóstico integral de la escuela y la comunidad. Las prioridades y la proyección estratégica elaborada en cada instancia de dirección. Las aspiraciones del modelo de la escuela en cuestión. Los objetivos de cada nivel y grados. El contenido, métodos y los estilos de dirección. La creación de un ambiente adecuado en el que se desarrolle el proceso educativo. El papel del docente en la dirección del proceso educativo en la clase y otras formas organizativas. Las formas de organización más racionales, atendiendo al cumplimiento del orientado y a la aplicación creadora de las condiciones existentes. También el papel de las organizaciones políticas y de masas en la escuela y en la comunidad. Y por último, el protagonismo infantil en la toma de decisiones. Cabe entender que la escuela pretende ayudar a que los alumnos mejoren así las relaciones entre los docentes y contribuir siempre al éxito de los alumnos. Que el proceso educativo sea un proceso de adecuación, crítica, indagador de soluciones y creativo. ¿Para qué? Para que las generaciones en relación con los bienes lleven a cabo esas costumbres y esos valores culturales de la comunidad. Pues bien, caso, sea la educación es ese territorio de la vida. 1.3. Planificación educativa, una sinopsis histórica. La historia de la planificación estratégica. Bueno, esto se llevó a cabo en Grecia cuando Sócrates comparaba la actividad de un empresario con la de un general, afirmando que en toda misión o actividad, quienes la ejecutan deben realizar un plan de acción, determinando y empleando los recursos adecuadamente para lograr sus objetivos. De eso se trata la planificación educativa. Bueno, Peter Drucker, en el año de 1954, define la estrategia como la capacidad de los gerentes. ¿Para qué? Para analizar la situación actual. Y su capacidad de idoneidad, ¿para qué? Para someterlas al cambio, conociendo los recursos que ésta posee, al igual de aquellos que ésta requiere para su último desempeño. En este caso, también lo utilizaremos en educación, para ver el cambio que podemos realizar en una institución. Metodologías para la planificación estratégica. Las metodologías para desarrollar procesos de planificación estratégica son variadas y encontramos siempre en la literatura diversos enfoques. Desde el punto de vista de las organizaciones públicas, no existe en general un modelo a seguir y encontrar los esquemas metodológicos que tienen mayor o menor complejidad, no. A diferencia de la programación operativa y el presupuesto, la planificación estratégica tiene menor grado de rutinas y protocolos estandarizados. La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos ayudará a que el establecimiento tenga esas prioridades, esos objetivos, esas estrategias como apoyo. ¿Para qué? Para definir qué es lo que nosotros necesitamos, para qué vamos a lograr, qué resultados tendremos. Por lo tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones, en el proceso presupuestario. Desde esa perspectiva, debemos contar con estándares de confiabilidad para identificar aspectos claves que apoyen a la gestión organizacional, tales como la definición de la misión, objetivos estratégicos, estrategias, definición de metas e indicadores. Cabe entender que la planificación estratégica, con el cambio del tiempo, ha sido reestructurada. ¿Debido a qué? Debido a los constantes cambios del mundo, producidos en parte por la globalización y el flujo constante de la información. Por tal razón, se han definido actualmente como el proceso que permite a los directivos o a las personas encargadas de la toma de decisiones en la unidad empresarial, el procesamiento y el análisis de la información para que las empresas logren altos niveles de competitividad y desarrollo. Una buena planificación estratégica debe considerar, primero, determinar los objetivos a largo plazo, analizar los factores internos que causan las cuestiones más importantes. Tercero, crear opciones estratégicas que traten esas cuestiones, priorizándolas. Cuarto, decidir las opciones. Quinto, monitorear los resultados de las etapas del proceso de planificación estratégica. Se da a entender que mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares a partir de la situación actual.
La planificación suele hacerse en base de algunas preguntas, como que, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo sobresalimos? Para muchos, las organizaciones, la planificación estratégica se hace en base a las decisiones a tomar en el siguiente año. En este caso, los principales componentes de la planificación estratégica son la visión, que delinea lo que la organización quiere ser. A largo plazo, suele ser emocionante o también inspirador. La misión define el propósito fundamental de la organización, describiéndolo por qué existe y qué hace para lograr su misión. Los valores son unas creencias que son compartidas por todos los involucrados en la organización. También definen a la cultura y a las prioridades, estableciendo las bases para la toma de decisiones. Por último, tenemos las estrategias, es que es el mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la visión. Es una mezcla de objetivos y medios para lograrlo. La organización y cultura material de la escuela. Tenemos 4 términos en este aspecto. En este caso, espacio educativo. El espacio educativo es la conjunción de los aspectos físicos, es decir, está la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación de las dimensiones, todo esto, con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos, es decir, la distribución del equipamiento, la disposición de los materiales propios del ambiente de aprendizaje. Se desarrollan las actividades de aprendizaje de los alumnos, en donde se obtienen los conocimientos relevantes que se necesitan para integrarse con éxito a la sociedad. Por otro lado, también conforman el ambiente de aprendizaje de los alumnos. Es un hábitat que ofrece oportunidades de desarrollo, que le permite al estudiante explotar su creatividad. El espacio educativo es donde se puede establecer un reencuentro educativo sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio escolar es el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de los alumnos, en el cual se proporciona estímulos para convertirse en un poderoso factor educativo. El tiempo. El tiempo es otro factor acerca de algo de cultura de la escuela. En este caso es un recurso limitado y por el conocimiento de su brevedad se precisa de estrategias que permiten sacarle el mayor provecho, asegurando el logro de los objetivos fijados. Es un número importante de estudios que se enfatizan el efecto positivo del tiempo en la escuela. Proviene de su uso y aprovechamiento. ¿Para qué? Para lograr aprendizajes, más que solo transcurrir de ciertos periodos. El orden. El orden es todo lo que funciona de una determinada manera. Esta depende de que el niño sea capaz de captar la sucesión de los acontecimientos que tienen lugar en un periodo de tiempo. La ejecutamos a diario en nuestras interacciones con el mundo, en la vida. En otras palabras, son conductas que han transmitido de forma casi ritual de la cultura de la escuela. Se resisten al cambio y conforman un conjunto de reglas sistemáticas que guardará relación con un orden social y códigos que son aceptados en la comunidad. La disciplina. La disciplina es imprescindible para la buena organización en la socialización de docentes, alumnos y pares, logrando que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo. Una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje, el cual también es expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige por normas y las reglas hacia el docente y compañeros. Agentes y programa curricular. Los agentes que intervienen a nivel curricular son supervisores, directores, docentes, alumnos, ambientes de aprendizaje, institución escolar, infraestructura física y comunidad. Agentes que intervienen a nivel curricular, son el conjunto de los agentes que intervienen en la institución educativa, son el conjunto que crean un ambiente propicio para llevar a cabo el proceso educativo. Estos agentes interactuantes se destacan en el desarrollo del currículo, en el cual el supervisor es ese profesional altamente calificado, cumple con la función de planificar, organizar, ejecutar y sobre todo decidir qué es lo que se va a realizar. Y por último, diagnosticar en esa institución qué es lo que vamos a efectuar.
El director es esa persona en que se encarga de integrar y coordinar los niveles operacionales de la institución con niveles jerárquicos del sistema, un aspecto administrativo y técnico en el cual él orienta el proceso de desarrollo. Los docentes son los agentes ejecutores del diseño curricular y son los responsables de una variedad de funciones, como por ejemplo examinar esas decisiones prácticas para la interpretación de un currículo. También asumir diferentes roles como iniciador, actor, interactor y sobre todo un evaluador y observador. Los alumnos son los que están orientados ¿a qué? A ser iniciadores, productores, transformadores y evaluadores del proceso. Y sobre todo realizar esas acciones relevantes para ellos, ya sea desde el punto de vista cultural como psicológico. Los ambientes de aprendizaje son ese conjunto de elementos especiales que facilitan las situaciones de valores y actitudes de quienes conforman el ámbito escolar. La institución escolar se destaca porque realiza análisis y evaluación del funcionamiento del proceso curricular y también al realizar una ejecución de acciones que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. La infraestructura física son los edificios, las instalaciones, los equipos, son los elementos que conforman la infraestructura física del proceso educativo. La comunidad es la institución, formada por quienes, por educadores, padres o representantes, alumnos de cada plantel, en el cual forman parte de ella, además vinculadas en el desarrollo de comunidad en general. ¿Qué es un programa curricular? Bueno, un programa curricular forma parte de un currículo nacional de la educación básica y tiene como finalidad contribuir con orientaciones específicas que permitan concretar una propuesta pedagógica del currículo nacional, en el cual contienen características de los estudiantes de cada nivel de la educación básica, regular según los ciclos educativos y así como las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales para la planificación y la tutoría y orientación educativa. ¿Qué permite la programación curricular? Bueno, permite diversificar y contextualizar el currículo de manera adecuada. Permite la adaptación, la adecuación y la selección y clasificación de capacidades. También contribuye eficientemente a la solución de problemas priorizados que han sido identificados. Y sobre todo, realiza una contextualización y adaptación de temas y a las circunstancias locales a las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Unidad número 2, en el cual habla sobre la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. El concepto de organización escolar, origen y evolución. El origen de la palabra organización deriva del término órgano y en latín equivale a ordenación o ordinatio, por lo que ya se intuye que organización tiene un sentido de ordenación de los diferentes elementos que intervienen para la consecución de unos objetivos. En este sentido, Gairin, en el año de 1976, define organizar como disponer y relacionar de acuerdo a una finalidad entre los diferentes elementos de una realidad para conseguir un mejor funcionamiento, ya que considera que toda la organización entre sus componentes esenciales tienen al menos lo siguiente: una delimitación de objetivos o finalidades que persigue este tipo de organización, un conjunto de personas interrelacionadas para conseguir esos objetivos, una definición de estructuras de trabajo y de interrelación que faciliten el funcionamiento, la existencia de procedimientos establecidos de actuación que sean eficaces para ello. La evolución. Cabe entender que la organización escolar que más se asemeja a esta, se comparte el aula con alumnos del un mismo ciclo. Por otra parte, son estos elementos personales encargados del funcionamiento del centro del que sufren un mayor cambio, no solo por el paso de los años, sino por el centro en el que se encuentra. Educativas. La organización educativa hace referencia al orden que se da en una institución para desarrollar programas, en el cual se busca la calidad de la enseñanza, aprendizaje, centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. El estudio de las organizaciones educativas exige la delimitación de los aspectos relevantes que la configuran, en el cual todas las organizaciones persiguen unas metas o objetivos, evitando las conferencias conceptuales o semánticas que se puedan establecer. Estamos definiendo lo que se pretende en el centro educativo, por lo que al mismo tiempo estamos describiendo lo que es importante para esa organización y el sentido que tiene determinadas opciones.
¿Qué función tiene la organización educativa? La función es que debe cumplir especialmente a la transmisión de cultura y la adaptación social. ¿De qué? De manera específica. Las funciones de manera específica se asignan en los centros educativos. Se pueden identificar claramente con las finalidades individual, desarrollar a la persona y la conformación de una sala de valores. ¿Frente a qué? A un modelo en el adoctrinamiento y en el control que promueven opciones participativas y flexibles, más propias de sociedades pluralistas y dinámicas, que aspiran que esa escuela desarrolle y promueva actuaciones compensatorias en lo social. Está compuesta por diversos elementos como son recursos materiales, que es el propio edificio, las instalaciones, las herramientas que se van a emplear en ese instante. Los recursos humanos son los profesionales del centro que imparten docencia, administración o apoyo de otro ámbito profesional. Los recursos funcionales y formales son las leyes educativas y los órganos educativos consultivos como inspección educativa. Los recursos auxiliares y complementarios son los elementos que acompañan a todos estos anteriores para reforzarlos como actividades extraescolares o servicios de atención temprana. Bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. La organización escolar sería una ordenación de los distintos elementos de la escuela, hecha con el fin de que todos concurran adecuadamente a la educación de los escolares. En este caso, García, en el año 1997, menciona los contenidos científicos de la organización escolar. En tal caso tenemos los elementos materiales, que son los espacios y los recursos. Los elementos personales son el profesorado, las familias, el alumnado. El elemento formal y funcional tenemos a sistema escolar, a la planificación, el equipo de trabajo, los órganos de gobierno y participación, el clima disciplinario, los horarios, la evaluación y las relaciones humanas. Y en los elementos auxiliadores y complementarios tenemos las actividades extraescolares, servicios complementarios de apoyo a la escolarización y relaciones centro-comunidad y los servicios de apoyo externo. Que una forma interesante para comprender a las organizaciones escolares es utilizando la metáfora. ¿Por qué? Porque en ella nos adentra el mundo subjetivo de los sujetos y nos revela un modo de pensar, un modo de ver que traspasa el cómo comprendemos nuestro mundo en general. Esto lo menciona Morgan en el año de 1998, en el cual si se emplea una metáfora es para construir y presentar la realidad, para definir una línea de pensamiento y dar explicaciones sobre esta. En tal caso, daré un ejemplo de cómo se emplea la metáfora en las instituciones. Por ejemplo, en una escuela estudiada, las metáforas usadas se refieren a qué? A dar ejemplos como cuando hablan de lazos familiares y afectivos. En este caso, cuando dicen, somos una familia, o es como nuestra casa, es nuestro segundo hogar, los profesores son como nuestros padres. Todas estas metáforas llevan a cabo perspectivas, ¿para qué? Para comprender o cómo se percibe, representando los diversos sujetos, el mundo de la vida escolar. Escolar como área de investigación y conocimiento. Sabemos que la organización resulta ser ese continente que adecue al programa para poder facilitar o no el desarrollo. El papel asignado a la organización resulta ser así, fácilmente sustituible. Es decir, de hecho, el programa podría desarrollarse en otro marco de actuación. Así se decidiría en el caso de centros educativos. La formación pretendida no tendría necesariamente por qué resentirse. Esta concepción ha estado presente en muchas actuaciones. Podríamos decir que a menudo el proceso organizativo actúa como soporte a un programa educativo, proporcionando su desarrollo espacios, tiempo, normativa, recursos humanos u otros requerimientos, en la cual la organización escolar actúa como un continente de acción educativa y no siempre contribuye a ella de una forma positiva. En conclusión, deberíamos apreciar que más todas las facilidades que nosotros tenemos ahora en la actualidad, la educación, debemos aprovecharla al máximo para poder sacar ese mayor beneficio posible y no quedarnos atrás ante una sociedad y una tecnología que avanza. Al igual que antes, los maestros, los libros marcaban un pensamiento tan uniforme que los alumnos no entendían casi nada porque solo iban, escuchaban y no podían interactuar. Pero ahora los actuales docentes marcan ese pensamiento. Tienen en sus manos la creación de profesores, de dar o hacer que los alumnos sean unas personas innovadoras, cuyas mentes repetirán todo aquello que se ve y se empieza a dirigir donde quieran llegar, ¿ya? Pienso que ya hemos avanzado tanto en lo que es organización escolar,
porque los alumnos ya aprenden de manera precisa utilizando ¿qué? Las TIC, una utilización que ellos toman provecho y es necesario que sigan y sigan estudiando para introducirle ese pensamiento crítico en los alumnos. Muchas gracias.